Hay una creencia que está tan profundamente instalada en la cultura de las finanzas personales en América Latina que prácticamente nadie la cuestiona, y es la idea de que cualquier cantidad que inviertas, sin importar lo pequeña que sea, se beneficia del interés compuesto de una forma que con suficiente tiempo va a producir resultados significativos para tu patrimonio. Esa creencia no es completamente falsa, pero tampoco es completamente verdadera, y la diferencia entre esas dos versiones de la realidad puede determinar si una persona pasa años sintiéndose bien consigo misma por estar invirtiendo, mientras su patrimonio crece a una velocidad tan lenta que en términos reales, descontando la inflación, prácticamente no está avanzando. O si entiende desde el principio cuál es el umbral mínimo de inversión mensual a partir del cual el interés compuesto empieza a producir un efecto que realmente importa sobre el crecimiento de su patrimonio en un horizonte de tiempo razonable. En México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y en toda América Latina hay millones de personas que invierten 50 pesos, 100 pesos o 200 pesos al mes con la convicción de que están construyendo su futuro financiero, cuando en realidad el efecto del interés compuesto sobre esas cantidades es tan marginal que la diferencia entre invertirlas y no invertirlas en términos de patrimonio acumulado a 10 años es casi imperceptible. Y esa brecha entre la percepción de progreso y el progreso real es exactamente el problema que este video existe para resolver con números concretos y con honestidad y con la claridad suficiente para que cualquier persona que lo vea pueda tomar decisiones de inversión que produzcan resultados reales y no solo la sensación reconfortante de estar haciendo algo sin que ese algo tenga el impacto que merece el esfuerzo que cuesta mantenerlo. En este video vas a entender por qué invertir muy poco puede hacer que el interés compuesto sea prácticamente inútil, cuál es el punto crítico a partir del cual el interés compuesto empieza a trabajar de forma que realmente se siente y qué puedes hacer desde hoy para asegurarte de que tu inversión mensual está por encima del umbral que marca la diferencia entre crecer y simplemente no perder. Parte 1. ¿Por qué el interés compuesto no funciona igual para todas las cantidades y qué determina su efectividad real? El interés compuesto es un mecanismo matemático que opera de forma idéntica independientemente de la cantidad sobre la que se aplica, en el sentido de que el porcentaje de rendimiento es el mismo para quien invierte 100 pesos que para quien invierte 1.000.000. Pero esa igualdad matemática en el porcentaje esconde una desigualdad práctica en el resultado absoluto que es tan grande y tan determinante que en términos reales el interés compuesto sobre cantidades muy pequeñas produce un efecto que para los propósitos concretos de construcción de patrimonio de una persona en América Latina es prácticamente irrelevante durante un periodo de tiempo que, en muchos casos, supera la capacidad de cualquier ser humano de mantener la disciplina de inversión sin ver resultados que justifiquen el esfuerzo. Si inviertes 100 pesos mexicanos al mes en un fondo que rinde el 10% anual, al cabo de 10 años vas a tener aproximadamente 20.000 pesos, de los cuales 12.000 provienen de tus aportes y 8.000 del interés compuesto acumulado durante toda la década, lo que significa que el interés compuesto generó en 10 años de trabajo continuo una cantidad que en términos de poder adquisitivo real, descontando la inflación de ese periodo, puede representar menos de lo que cuesta una cena para dos personas en un restaurante de precio medio en Ciudad de México, Bogotá o Santiago, y esa desproporción entre el tiempo invertido en mantener el hábito y el resultado producido en términos absolutos es exactamente lo que convierte al interés compuesto en un mecanismo prácticamente inútil cuando la base sobre la que opera es demasiado pequeña para que el porcentaje de rendimiento produzca una cantidad que importe en la vida real de quien lo está aplicando. Lo que determina la efectividad real del interés compuesto no es únicamente el porcentaje de rendimiento ni el tiempo que se mantiene la inversión, sino la interacción entre esos dos factores y el monto base sobre el que operan, porque el rendimiento porcentual necesita una base suficientemente grande para producir rendimientos absolutos que superen de forma significativa la inflación, las comisiones del instrumento y el costo de oportunidad del dinero invertido. Y cuando esa base es demasiado pequeña, ningún porcentaje de rendimiento por alto que sea ni ningún horizonte de tiempo por largo que sea
puede compensar la insuficiencia del capital inicial de una manera que produzca un resultado materialmente significativo para el patrimonio total de quien invierte. En Colombia, por ejemplo, una persona que invierte 50.000 pesos mensuales en un fondo con rendimiento del 12% anual está generando en el primer año rendimientos de aproximadamente 36.000 pesos. Una cantidad que no alcanza para cubrir ni un mes de sus aportes y que en términos de impacto sobre su situación financiera real es invisible porque representa menos del 1% de cualquier objetivo de patrimonio mínimamente significativo que esa persona pudiera tener. Mientras que una persona que invierte 500.000 pesos mensuales en el mismo instrumento genera en el primer año rendimientos de 360.000 pesos, una cantidad que ya representa casi un mes completo de aportes adicionales producidos de forma automática sin ningún esfuerzo adicional de su parte. Esa diferencia de 10 veces en el monto mensual produce una diferencia de efectividad práctica que va mucho más allá de 10 veces, porque el capital acumulado a mayor velocidad genera rendimientos sobre rendimientos de forma exponencialmente más impactante, y entender ese punto es lo que permite comprender por qué existe un umbral mínimo de inversión mensual, por debajo del cual el interés compuesto funciona matemáticamente, pero falla prácticamente como herramienta de construcción de patrimonio real en un horizonte de tiempo humano. Parte 2. El umbral crítico de inversión mensual y cómo calcularlo para tu situación específica. El umbral crítico de inversión mensual es el monto mínimo que necesitas aportar de forma regular para que el interés compuesto produzca un efecto que sea perceptible y significativo en tu patrimonio dentro de un horizonte de tiempo razonable, y aunque ese umbral varía dependiendo del país donde vives, del instrumento en que inviertes, de la tasa de inflación de tu economía y del objetivo de patrimonio que tienes como meta, existe una forma concreta y práctica de calcularlo para tu situación específica que no requiere ningún conocimiento matemático avanzado, sino únicamente 3 datos que cualquier persona puede obtener en menos de 10 minutos. El primer dato es tu objetivo de patrimonio mínimo significativo, que es la cantidad de dinero acumulada que en tu contexto económico específico representaría un cambio real y concreto en tu situación financiera, no el número ideal de tus sueños, sino el primer umbral que transformaría de forma práctica tu capacidad de tomar decisiones financieras con mayor libertad, que para la mayoría de las personas en México podría ser alrededor de 500.000 a 1.000.000 de pesos. Para alguien en Colombia entre 50 y 100 millones de pesos, para alguien en Chile entre 15 y 30 millones de pesos chilenos, y para alguien en Perú entre 50 y 100.000 soles, dependiendo de su nivel de gastos y de sus objetivos específicos. El segundo dato es el rendimiento real anual del instrumento en que planeas invertir, que es el rendimiento nominal menos la inflación proyectada de tu país, porque invertir a una tasa nominal del 10% en una economía con inflación del 8% produce un rendimiento real de solo 2%, lo que significa que el crecimiento efectivo de tu patrimonio en términos de poder adquisitivo es dramáticamente menor de lo que el número nominal sugiere, y que el umbral de aporte mensual necesario para llegar a tu objetivo en un tiempo razonable es significativamente más alto de lo que calcularías usando únicamente la tasa nominal. Una vez que tienes esos dos datos, el objetivo de patrimonio y el rendimiento real del instrumento, puedes usar una regla práctica que te da una aproximación confiable del umbral mínimo de aporte mensual que necesitas para que el proceso tenga sentido en términos de impacto real sobre tu vida financiera, y esa regla dice que tu aporte mensual debe ser suficientemente alto como para que en un horizonte de 10 años el capital acumulado iguale o supere tu objetivo de patrimonio mínimo significativo. Porque un proceso de inversión que después de 10 años de disciplina sostenida produce un resultado que no alcanza ese umbral, es un proceso que, aunque matemáticamente correcto, es prácticamente insuficiente para producir el cambio de situación financiera que motivó el esfuerzo de mantenerlo durante toda esa década. En términos concretos, esto significa que si tu objetivo de patrimonio mínimo significativo en México es 1.000.000 de pesos y el rendimiento real de tu instrumento de inversión es del 6% anual, descontando inflación, necesitas aportar aproximadamente 6.000 pesos mensuales para llegar a ese objetivo en 10 años, y si actualmente estás aportando 500 o 1.000 pesos al mes, estás operando muy por debajo del umbral crítico, lo que significa que en 10 años vas a tener un capital acumulado que
aunque existente y aunque generado con esfuerzo real, no va a representar el cambio de situación financiera que buscabas cuando empezaste a invertir. Este cálculo no tiene como propósito desanimar a quien está invirtiendo poco, sino darle la información que necesita para tomar una decisión consciente sobre si su aporte actual es suficiente para sus objetivos reales o si necesita hacer ajustes en su presupuesto que le permitan subir ese aporte hasta el umbral en que el interés compuesto empieza a trabajar con la intensidad que realmente transforma el patrimonio en un horizonte de tiempo que tenga sentido para su vida. Parte 3. Cómo la inflación destruye el efecto del interés compuesto cuando la inversión es demasiado pequeña. La inflación es el factor que más frecuentemente se omite en las conversaciones sobre interés compuesto en América Latina y que sin embargo tiene el impacto más devastador sobre el resultado real de una inversión pequeña, que es porque mientras el interés compuesto trabaja a favor del inversor acumulando rendimientos sobre rendimientos de forma exponencial, la inflación trabaja exactamente en la dirección opuesta, erosionando el poder adquisitivo del capital acumulado de forma igualmente exponencial y silenciosa, y cuando la inversión mensual es demasiado pequeña, la tasa de erosión inflacionaria puede superar o igualar la tasa de crecimiento del capital, produciendo un resultado en que el inversor siente que está avanzando porque el número en su estado de cuenta crece mes a mes, pero en realidad está perdiendo terreno en términos de lo que ese dinero puede comprar en el mundo real. En una economía como la Argentina, donde la inflación ha superado el 100% anual en periodos recientes, el efecto destructor de la inflación sobre una inversión pequeña es tan brutal y tan inmediato que resulta obvio para cualquier persona que viva en ese contexto, pero incluso en economías relativamente más estables como la mexicana o la colombiana, donde la inflación ha oscilado entre el 5 y el 10% en los últimos años, el impacto sobre inversiones pequeñas es significativo y merece ser calculado con honestidad antes de concluir que el proceso de inversión que se está llevando a cabo está produciendo resultados reales. Una persona en México que invierte 200 pesos mensuales en un instrumento que rinde el 9% anual nominal en un año de inflación del 6%, está obteniendo un rendimiento real de apenas 3% sobre un capital que al cabo de un año suma aproximadamente 2.500 pesos, lo que significa que el interés compuesto en términos reales le produjo durante ese año alrededor de 75 pesos de crecimiento efectivo de su poder adquisitivo, una cantidad tan pequeña que no alcanza para comprar un kilogramo de carne en cualquier ciudad del país y que en términos de construcción de patrimonio real es completamente irrelevante independientemente de la disciplina y la constancia con que se mantuvo el hábito de inversión durante los 12 meses del año. El mecanismo por el que la inflación destruye el efecto del interés compuesto en inversiones pequeñas opera de una forma que se vuelve más dañina con el paso del tiempo en lugar de menos dañina, porque la inflación no solo reduce el valor real del capital acumulado, sino que también aumenta el costo de los objetivos financieros que el inversor está tratando de alcanzar, lo que significa que mientras el capital crece lentamente debido a la insuficiencia del aporte mensual, los objetivos se alejan a una velocidad que puede superar la velocidad de crecimiento del capital, produciendo una brecha que en lugar de cerrarse con el tiempo, se amplía de forma progresiva hasta convertirse en una distancia que hace que el objetivo original parezca más lejano después de 5 años de inversión que al principio del proceso. Si una persona en Colombia tiene como objetivo acumular 50 millones de pesos para complementar su pensión y hoy está invirtiendo 100.000 pesos mensuales en un fondo que rinde el 12% anual nominal con una inflación del 7%, su rendimiento real es del 5% anual sobre un capital que crece lentamente, pero simultáneamente el costo real de vivir en Colombia está aumentando al 7% anual. Lo que significa que esos 50 millones de pesos de hoy van a equivaler en poder adquisitivo a una cantidad significativamente menor dentro de 10 o 15 años. Y el capital que está acumulando a la velocidad que permite su aporte actual no va a ser suficiente para cubrir ese objetivo ajustado por inflación, aunque en términos nominales el número se vea más grande que el objetivo original. Y esta es la razón por la que el umbral crítico de inversión
no puede calcularse usando únicamente tasas nominales, sino que debe incorporar la inflación como una variable central que determina cuánto necesitas aportar, no para llegar al número que hoy parece suficiente, sino para llegar al número que va a ser suficiente en el momento futuro en que planeas usar ese capital, que en economías latinoamericanas con inflación estructuralmente más alta que las economías desarrolladas, es una distinción que puede representar una diferencia de décadas en el tiempo que tarda en alcanzarse cualquier objetivo de patrimonio significativo. Parte 4. Los errores de percepción que hacen que millones de latinoamericanos crean que están invirtiendo cuando en realidad están estancados. El error de percepción más común y más costoso que existe entre los inversores pequeños en América Latina es confundir el acto de invertir con el resultado de invertir, porque el acto de destinar una cantidad de dinero a un instrumento financiero de forma regular produce una sensación de progreso y de responsabilidad financiera que es real en términos psicológicos, pero que puede ser completamente falsa en términos de impacto patrimonial cuando el monto invertido está por debajo del umbral crítico que hace que el proceso produzca resultados significativos. Esta confusión entre proceso y resultado es especialmente frecuente en personas que llegaron a las finanzas personales a través de contenido digital que enfatiza la importancia de empezar a invertir sin importar el monto, porque lo importante es el hábito, y un mensaje que, aunque tiene una intención positiva y que es correcto en el sentido de que empezar con poco es mejor que no empezar, puede producir un efecto perverso cuando la persona interpreta ese mensaje como una garantía de que cualquier cantidad invertida va a producir resultados significativos con suficiente tiempo, cuando en realidad existe un umbral mínimo por debajo del cual el tiempo adicional no compensa la insuficiencia del aporte y el resultado, después de 10 o 20 años, sigue siendo patrimonialmente irrelevante. En México hay personas que llevan 5 o 6 años invirtiendo 100 o 200 pesos mensuales en su Afore voluntaria o en una aplicación de inversión digital y que al revisar su saldo descubren que tienen acumulados entre 8 y 15 mil pesos, una cantidad que, aunque existente y aunque generada con esfuerzo real, no representa ningún cambio en su capacidad de tomar decisiones financieras con mayor libertad y que en términos de poder adquisitivo real descontando la inflación de esos años puede ser significativamente menor de lo que sugiere el número nominal en la pantalla de su teléfono. El segundo error de percepción que mantiene a millones de latinoamericanos en la ilusión de que están construyendo patrimonio cuando en realidad están estancados es la tendencia a evaluar el progreso de la inversión en términos porcentuales en lugar de en términos absolutos comparados con objetivos concretos y con el costo real de la vida en su contexto específico. Cuando una aplicación de inversión muestra que tu portafolio creció un 12% durante el último año, esa notificación produce una sensación de éxito que es completamente independiente de si ese 12% representa una cantidad que importa en términos absolutos para tu situación financiera real, porque el 12% de 10.000 pesos son 1.200 pesos, que en Colombia, México o Perú no alcanzan para cubrir ni una semana de gastos básicos de una familia promedio, mientras que el 12% de 1.000.000 de pesos son 120.000 pesos, una cantidad que ya representa un mes completo de gastos para muchas familias y que empieza a tener un impacto real y concreto sobre la situación financiera de quien la recibe. Y esta distorsión entre el porcentaje que se ve en la pantalla y el impacto real que ese porcentaje tiene sobre la vida cotidiana es la que mantiene a muchas personas satisfechas con un proceso de inversión que en términos de construcción de patrimonio real está produciendo exactamente lo mismo que no invertir, porque la sensación de estar haciendo lo correcto que genera el hábito de invertir regularmente desactiva la urgencia de cuestionar si lo que se está haciendo es suficiente para los objetivos que se tienen. Y esa ausencia de cuestionamiento es la que permite que años de esfuerzo y disciplina produzcan un resultado que en el momento de ser evaluado con honestidad resulta ser dramáticamente menor de lo que la persona esperaba y de lo que habría sido posible si alguien le hubiera explicado desde el principio que existía un umbral mínimo de aporte mensual por debajo del cual el interés compuesto es matemáticamente correcto pero prácticamente inútil para cualquier objetivo de patrimonio que tenga sentido en el contexto económico latinoamericano. Parte 5. Cómo pasar del umbral inútil al umbral efectivo sin necesidad de un ingreso extraordinario. Y la conclusión que la mayoría de las personas saca después de entender que su aporte mensual actual está por debajo del umbral crítico es que no pueden hacer nada al respecto hasta que su ingreso aumente de forma significativa
Y esa conclusión, aunque comprensible desde la perspectiva de quien siente que ya está haciendo su máximo esfuerzo, es en la mayoría de los casos incorrecta porque parte de una premisa falsa, que es que el único camino para aumentar el aporte de inversión es aumentar el ingreso total, cuando en realidad el camino más rápido y más accesible para la mayoría de las personas en América Latina es reorganizar el flujo del dinero que ya entra cada mes de una forma que libere una cantidad mayor para inversión sin que el nivel de vida real se vea afectado de forma significativa. El punto de partida de esa reorganización es un diagnóstico honesto y detallado del presupuesto mensual actual que identifique con precisión cuánto dinero se está yendo en gastos que no son esenciales y que podrían reducirse o eliminarse sin producir ningún impacto real sobre el bienestar cotidiano de la persona. Porque en la mayoría de los presupuestos latinoamericanos de ingresos medios existe entre un 15 y un 25% del ingreso total que se consume en gastos que se realizan por inercia, por hábito o por presión social, y no por una decisión consciente de que ese gasto produce un valor proporcional a su costo, y ese porcentaje recuperado puede ser exactamente la diferencia entre estar por debajo del umbral crítico de inversión y estar por encima de él sin que el ingreso haya cambiado ni un solo peso. Una persona en Colombia que gana 3 millones de pesos mensuales y actualmente invierte 100.000 pesos al mes, pero gasta 400.000 pesos en suscripciones, salidas, compras impulsivas y gastos de entretenimiento que podría reducir a la mitad, sin afectar de forma significativa su calidad de vida, tiene disponible un ajuste de 200.000 pesos mensuales que triplicaría su aporte de inversión y lo llevaría de un nivel patrimonialmente irrelevante a un nivel en que el interés compuesto empieza a producir rendimientos mensuales que se sienten reales y que alimentan el proceso de aceleración que vimos en los videos anteriores. La segunda estrategia para pasar del umbral inútil al umbral efectivo sin necesidad de un ingreso extraordinario es implementar lo que se conoce como el escalado automático del aporte, y que consiste en comprometerse de antemano a aumentar el porcentaje de inversión mensual en 1 punto o 2 puntos porcentuales cada vez que el ingreso total aumenta por cualquier razón, ya sea un aumento de sueldo, un bono, un ingreso adicional por un proyecto extra o cualquier otra fuente de dinero que entre de forma no recurrente, de manera que el nivel de vida no se ajuste automáticamente al alza cada vez que el ingreso sube, sino que una parte predeterminada y creciente de ese incremento se destine de forma inmediata y automática a aumentar el aporte de inversión antes de que el cerebro lo incorpore como ingreso disponible para gasto. Esta estrategia es extraordinariamente efectiva porque aprovecha el mismo mecanismo psicológico de adaptación hedónica que mencionamos en videos anteriores, pero en la dirección correcta, y impidiendo que el nivel de gasto suba al mismo ritmo que el ingreso y capturando la diferencia para inversión de una forma que no se siente como privación, porque el punto de referencia de gasto normal nunca llegó a incorporar el incremento que se desvió hacia la inversión. En términos prácticos, esto significa que una persona en México que hoy gana 15.000 pesos y recibe un aumento a 16.500 pesos debe comprometerse antes de recibir ese aumento a destinar al menos la mitad de la diferencia, es decir, 750 pesos adicionales, a aumentar su aporte de inversión mensual de forma automática e inmediata, porque si espera a recibir el aumento y luego decide cuánto va a invertir adicional ese dinero, ya habrá sido incorporado mentalmente como ingreso disponible y la decisión de invertirlo va a competir con todos los demás gastos que naturalmente expanden para llenar el espacio que el ingreso adicional abre, produciendo el mismo resultado de siempre, que es que el aumento de ingresos se traduce en un aumento de gasto y no en un aumento de patrimonio, que con el tiempo y el interés compuesto hubiera podido transformar de forma permanente la situación financiera de esa persona. Lo que aprendiste en este video es una de las verdades más incómodas y más liberadoras de toda la educación financiera personal. Y no que es que no basta con invertir, sino que es necesario invertir suficiente para que el interés compuesto produzca un efecto que realmente importe en tu vida, y que esa distinción entre invertir cualquier cosa e invertir lo suficiente es la que separa a las personas que después de años de disciplina y esfuerzo tienen un patrimonio que transformó su situación financiera, de las que tienen un saldo que, aunque existente y aunque construido con constancia real, no alcanza para cambiar ninguna decisión importante de su vida cotidiana. Ahora entiendes por qué el interés compuesto no funciona igual para todas las cantidades y por qué existe un umbral mínimo de aporte mensual por debajo del cual
El porcentaje de rendimiento no es suficiente para producir resultados absolutos que importen en el contexto económico latinoamericano. Ina, ¿calculaste cómo determinar ese umbral para tu situación específica usando tu objetivo de patrimonio mínimo significativo y el rendimiento real de tu instrumento descontando la inflación? ¿Entendiste por qué la inflación es el factor más destructivo para las inversiones pequeñas? Porque erosiona el poder adquisitivo del capital acumulado al mismo tiempo que aleja los objetivos financieros que ese capital debería alcanzar. Identificaste los errores de percepción que hacen que millones de latinoamericanos confundan el acto de invertir con el resultado de invertir y que evalúen su progreso en porcentajes en lugar de en impacto real sobre su situación financiera concreta. Y aprendiste las dos estrategias más accesibles para pasar del umbral inútil al umbral efectivo sin necesidad de un ingreso extraordinario, sino únicamente con una reorganización inteligente del dinero que ya entra cada mes y con el compromiso de escalar el aporte de forma automática cada vez que el ingreso aumenta antes de que ese incremento sea absorbido por el gasto. Si este video te hizo calcular por primera vez si tu aporte mensual actual está por encima o por debajo del umbral crítico para tus objetivos, suscríbete al canal Espíritu Financiero para seguir recibiendo contenido que te da la información que necesitas para tomar decisiones de inversión que produzcan resultados reales. Y déjame en los comentarios con una sola frase cuánto vas a aumentar tu aporte de inversión este mes, porque ese número es el primer paso concreto hacia el umbral en que el interés compuesto finalmente empieza a trabajar con la intensidad que merece el esfuerzo que le estás dedicando.